Clarice Lispector, perfil de los seres elegidos. Era un ser que elegía. Entre las 1000 cosas que podría haber sido, se había ido eligiendo. En un trabajo para el que usaba gafas, vislumbrando lo que podía y palpando con las manos húmedas lo que no veía, el ser se fue eligiendo y por eso, indirectamente, se elegía. Poco a poco se había ido juntando para ser. Separaba. En relativa libertad, si se descontaba el furtivo determinismo que había actuado discretamente sin darse un nombre. Descontando ese furtivo determinismo, el ser se elegía libre. Lo guiaba el deseo de descubrir su propio determinismo y de seguirlo sin esfuerzo, porque la línea verdadera es muy borrosa, las otras son más visibles. Separaba la cizaña del trigo y lo mejor el ser se lo comía. A veces se comía lo peor. Separaba peligros del gran peligro y el ser, aunque con miedo, se quedaba con el gran peligro, solo para sopesar con miedo el peso de las cosas. Apartaba de sí las verdades menores que acabó por no conocer. Quería las verdades difíciles de soportar. Al ignorar las verdades menores, el ser parecía rodeado de misterio. Al ser ignorante, era un ser misterioso. Se había vuelto también un sabio ignorante, un sabio ingenuo, un olvidadizo que sabía muy bien, un astuto honesto, un pensativo distraído, un nostálgico de lo que había dejado de saber, un melancólico por lo que había perdido definitivamente y un valiente porque ya era demasiado tarde. Todo eso, contradictoriamente, dio al ser una sana alegría de campesino que solo trata con lo básico, aunque no sepa cuál es la película del cine. Y todo esto le dio la austeridad involuntaria que todo trabajo vital da. Elección y acumulación no tenían hora exacta de comienzo y fin, duraban el tiempo de la vida. Todo eso, contradictoriamente, fue dando al ser la alegría profunda que necesita manifestarse, exponerse y comunicarse. En la comunicación, el ser era ayudado por su don innato de apreciar. Y eso no lo había acumulado ni elegido, era realmente un don. Le gustaba la profunda alegría de los otros, como un don innato descubría la alegría de los otros. Por su don, era también capaz de descubrir la soledad que los demás tenían en relación con su propia alegría más profunda. El ser, también por su don, sabía jugar. Y por nacimiento sabía qué gestos, sin herir con el escándalo, transmitían el aprecio que sentía por los demás. Sin ni siquiera sentir que usaba su don, el ser se manifestaba, daba sin comprender cuándo daba, amaba sin comprender que a eso le llamaban amor. El don, en realidad, era como la falta de camisa del hombre feliz. Como el ser era muy pobre y no tenía nada que dar, el ser se daba. Se daba en silencio y daba lo que había acumulado en sí, como quien llama a los demás para que lo vean bien. Todo eso con discreción porque se trataba de un ser tímido. También con discreción el ser veía en los demás lo que los demás habían reunido en sí mismos. El ser sabía lo difícil que era descubrir la línea borrosa del propio destino, lo difícil que era no perderla de vista, cubrirla con el lápiz, equivocándose, borrando, acertando. Así fue como el equívoco empezó a rodear al ser. Los demás creyeron de un modo casi simplista que estaban viendo una realidad inmóvil y fija y miraban al ser como se mira un retrato muy rico. No comprendieron que para el ser haber acumulado había sido un trabajo de despojamiento y no de riqueza.
y por ese equívoco el ser fue elegido. Por equívoco el ser era amado, pero sentirse amado sería reconocerse a sí mismo en el amor. Y aquel ser era amado como si fuese otro ser, como si fuese un ser elegido. El ser vertió las lágrimas de una estatua que por la noche llora sin moverse sobre su caballo de mármol. Falsamente amado, al ser le dolía todo. Pero quien lo había elegido no le daba la mano para bajar del caballo de dura plata, ni quería subir al caballo de pesado oro. El dolor del ser rompiéndose solo en la plaza era un dolor de piedra. Mientras tanto, los seres que lo habían elegido dormían. De miedo, pero dormían. Nunca la oscuridad fue mayor en la plaza, hasta que amaneció. El ritmo de la tierra era tan generoso que amanecía, pero de noche, cuando llegaba la noche, de nuevo oscurecía. La plaza crecía de nuevo, y de nuevo los que lo habían elegido dormían. De miedo, tal vez, pero dormían. ¿Tenían miedo porque pensaban que tendrían que ir a vivir a la plaza? No sabían que la plaza solo había sido el lugar de trabajo del ser, pero que para andar él no quería una plaza. Los que dormían no sabían que la plaza había sido la guerra para el ser elegido y que la guerra había pretendido exactamente conquistar el lado exterior de la plaza. Pensaban, los que dormían, que el ser elegido, fuese a donde fuese, abriría una plaza como quien desenrolla un lienzo para pintar. No sabían que el lienzo, para el ser elegido, solo había sido la manera de calcular en un mapa el mundo al que el ser elegido quería ir. El ser se había preparado durante toda su vida para ser apto en el lado exterior de la plaza. Es verdad que el ser, al sentirse así preparado, como quien se ha bañado en aceites y perfumes, había visto que no le había quedado tiempo para aprender a sonreír. Pero es verdad que eso no había molestado al ser, porque era al mismo tiempo su gran expectativa. El ser había dejado toda una tierra que le sería dada por quien se la quisiese dar. El cálculo del sueño del ser había sido dejarse incompleto a propósito. Pero algo había fallado. Cuando el ser se veía en el retrato que los otros habían hecho, se asombraba humilde ante lo que los otros habían hecho de él. Habían hecho de él nada más y nada menos que un ser elegido, es decir, lo habían sitiado. ¿Cómo deshacer el equívoco? Por simplificación y economía de tiempo, habían fotografiado al ser. Y ahora no se referían al ser, se referían a la fotografía. Bastaba además con abrir el cajón para sacar el retrato. Cualquiera, además, conseguía una copia. Era barata. Cuando decían al ser, te amo. Pero, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué solo a mi retrato? El ser se perturbaba porque ni siquiera podía dar las gracias. No tenía nada que agradecer. Y no protestaba porque sabía que los otros no se equivocaban por maldad. Los otros se habían entregado a una fotografía y las personas no juegan, tienen mucho que perder. Y no podían arriesgarse, sería la fotografía o nada. El ser, por una cuestión de bondad, intentaba a veces imitar a la fotografía para dar valor a lo que los otros tenían, es decir, la fotografía. Pero no conseguía mantenerse a la altura simplificada del retrato. Y a veces se confundía todo. No aprendía a copiar el retrato y se había olvidado de cómo era cuando no había retrato. De manera que, como se dice del payaso que ríe, el ser a veces lloraba bajo su encalada pintura de bufón de corte. Entonces el ser elegido intentó un trabajo subterráneo de destrucción del retrato. Hacía o decía cosas tan contrarias a la fotografía que ésta se erizaba en el cajón.
con la esperanza de volverse más actual que su propia imagen y de que ésta tuviese que ser sustituida por menos, por el propio ser. Pero, ¿qué pasó? Pasó que todo lo que el ser hacía solo conseguía retocar el retrato. El ser se había convertido en un mero contribuyente, y un contribuyente fatal. Ya no importaba lo que el contribuyente diese, ya no importaba que el contribuyente no diese, todo, incluso morir, adornaba la fotografía. Y así siguió, hasta que, profundamente desilusionado en sus más ingenuas aspiraciones, el ser elegido moría como se muere. Acabó por intentar bajar con gran esfuerzo del caballo de piedra. Sufrió varias caídas, pero al final aprendió a pasear solo. Y, como se suele decir, nunca la tierra le pareció tan bella. Reconoció que aquella era exactamente la tierra para la que se había preparado. No se había equivocado, pues el mapa del tesoro tenía las instrucciones correctas. Paseando, el ser tocaba todas las cosas con una sonrisa. El ser había aprendido a sonreír. Un buen día.